El día que Javier Méndez cruzó la puerta del aeropuerto con una bolsa plástica en la mano y la mirada rota, no sabía que ya no tenía hogar. Lo habían deportado esa misma mañana, sin despedidas, sin aviso, sin tiempo para llamar a su esposa. 3 agentes lo escoltaron hasta el avión como si fuera un delincuente, cuando su único delito había sido trabajar 12 horas diarias en una construcción en Houston para mandar dólares a Chile y construir un futuro. Mientras el avión aterrizaba en Santiago, Javier apretaba entre los dedos una foto arrugada. Él, su esposa Carolina y su hija Sofía de 5 años, abrazados frente a una casa que aún no terminaban de pagar. Esa era su sueño. «Aguanta un poco más, amor», le decía Carolina por teléfono cada domingo. «Estamos a punto de terminar de pagarla». Cuando salió por la puerta de llegadas internacionales, nadie lo esperaba. Ni un mensaje, ni una llamada perdida. Pensó que quizás Carolina no había visto las noticias, que tal vez su celular estaba apagado. Intentó llamarla. El número estaba fuera de servicio. Sintió un frío que no venía del invierno. Tomó un taxi con el poco dinero que le quedaba. Durante el trayecto miraba la ciudad como si fuera extranjera. 3 años fuera cambian muchas cosas, pero jamás imaginó que lo que cambiaría sería su propia vida. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Javier frunció el ceño. La reja no era la misma. El jardín estaba distinto. Las cortinas habían cambiado. «Señor, ¿está seguro que es aquí?», preguntó el conductor. Javier bajó sin responder. Caminó hasta la puerta. Tocó el timbre. Le abrió una mujer desconocida. «¿Sí? Disculpe, ¿aquí vive Carolina Rivas?». La mujer lo miró confundida. «Compramos esta casa hace 6 meses. A una señora Carolina, sí, pero se fue del país, creo». El mundo se le vino abajo sin hacer ruido. «¿Se fue del país?». «Sí, vendió todo. Dijo que se iba a rehacer su vida». Javier sintió que el aire se le escapaba del pecho. No preguntó más. No gritó, no lloró. Solo caminó hacia la vereda y se sentó en el borde, con la bolsa plástica apoyada en las piernas. Carolina lo había vendido todo: la casa, los muebles, el auto y, al parecer, también su historia. Esa noche durmió en la casa de su hermana menor, Daniela, quien al verlo en la puerta rompió en llanto. «Pensé que sabías», le dijo entre sollozos. Fue Daniela quien le contó lo que nadie se atrevió a decirle. Meses antes de la deportación, Carolina ya salía con otro hombre, un empresario local llamado Mauricio Salas. Cuando supo que Javier estaba detenido por migración, aceleró los trámites de venta. En menos de 4 meses, liquidó todo y desapareció. Incluso había retirado el dinero que Javier enviaba a una cuenta conjunta. «¿Y Sofía?», preguntó Javier con la voz quebrada. Daniela bajó la mirada. Se la llevó. Esa noche Javier lloró en silencio mirando el techo ajeno. No era solo la traición, era la humillación. Era haber trabajado como esclavo en otro país, soportando frío, racismo y soledad, para que su propia esposa lo borrara como si nunca hubiera existido. Pero en el fondo de esa tristeza empezó a nacer algo más. No odio, no venganza, sino una decisión. No iba a quedarse en el suelo. Pasaron 2 semanas antes de que Andrés lograra encontrar una dirección. Un antiguo vecino le contó que Laura se había mudado a un departamento de lujo en otra comuna. Decían que estaba con un empresario llamado Sebastián Rojas, dueño de una importadora, auto deportivo, ropa de marca, fotos en restaurantes caros. Andrés no quiso creerlo hasta verlo con sus propios ojos. Una tarde caminó hasta el edificio. Se quedó en la esquina observando. Y entonces la vio. Laura bajando de un BMW negro, vestida diferente, más elegante, más segura, más distante. Y detrás de ella, Sebastián, tomándola por la cintura con una confianza que dolía. Tomás salió del auto trasero. Su hijo, más alto, más callado. Andrés sintió que el corazón se le partía en 2. Quiso correr, abrazarlo, decirle que estaba ahí.
pero se quedó inmóvil. Porque Tomás no miró alrededor buscando a su padre. Miró a Sebastián. ¿Puedo ir a jugar arriba?, preguntó el niño. Sebastián le revolvió el cabello. Claro, campeón. Campeón. Esa palabra le atravesó el pecho. Esa noche Andrés finalmente llamó a Laura desde un número prestado. Hola. Su voz sonaba fría. ¿Por qué vendiste la casa? Necesitaba estabilidad. ¿Y yo qué era? ¿Inestabilidad? Estabas detenido. Podías pasar años sin volver. Yo no podía esperar eternamente. Vendiste todo 4 meses antes de que me deportaran. Silencio. Las cosas ya no estaban bien, Andrés. Tú solo enviabas dinero, no estabas presente. Esas palabras fueron un golpe más fuerte que la traición. ¿Y Tomás? Está mejor ahora. Andrés apretó los dientes. Quiero verlo. Hablaremos con abogados. Abogados. Ya no era una conversación de pareja, era una guerra fría. Esa llamada fue el punto de quiebre. Andrés pudo hundirse, pero decidió levantarse. Comenzó a trabajar en lo que fuera, bodegas, construcción, turnos nocturnos. No tenía papeles que explicar, no tenía orgullo que defender. Solo tenía un objetivo: recuperar a su hijo. Mientras tanto, la vida de Laura parecía perfecta. Fotos en redes sociales, viajes a la playa, regalos costosos. Pero lo que Andrés no sabía era que Sebastián no era exactamente quien decía ser, y el lujo que deslumbraba tenía grietas invisibles. El primer golpe no fue público, fue silencioso, y empezó con una transferencia que nunca llegó. Laura estaba sentada en el comedor de su departamento cuando revisó su banca en línea. Sebastián le había prometido que ese viernes entraría una suma importante por una importación grande. Había hablado de duplicar ganancias, de expandirse, de comprar un departamento aún más exclusivo. Pero el saldo estaba en 0. «Debe ser un error del banco», murmuró. Llamó a Sebastián. No contestó. 1 hora después, recibió un mensaje escueto. «Estoy resolviendo un tema. No te preocupes». Pero Laura ya conocía ese tono. No era seguridad, era evasión. Esa noche, Sebastián llegó más tarde que de costumbre, sin el auto deportivo, sin el reloj brillante. «¿Qué pasó?», preguntó ella, cruzada de brazos. Él dejó las llaves sobre la mesa. «Congelaron algunas cuentas. Es algo temporal». «¿Temporal por qué?». Silencio. «Una auditoría». Laura sintió un escalofrío. «¿Qué clase de auditoría?». Sebastián se sirvió un trago antes de responder. «Hay una investigación tributaria». Esa palabra cayó como una piedra en el centro del comedor elegante que ahora parecía demasiado grande. Investigación. Laura recordó algo que había ignorado durante meses: las llamadas que él contestaba en otra habitación, los viajes repentinos, la tensión en su mandíbula cuando hablaba de socios. «¿Hiciste algo ilegal?», preguntó finalmente. Sebastián explotó. «Todo el mundo hace lo mismo. Es optimización tributaria, no un crimen». Pero el tono ya no era el del hombre seguro que la conquistó. Era el de alguien que comenzaba a perder el control. Mientras tanto, Andrés avanzaba en silencio. Había conseguido un trabajo fijo en una constructora mediana. El dueño, don Ricardo, notó algo en él: disciplina, precisión, liderazgo natural. «Tienes experiencia afuera, ¿cierto?», le preguntó una tarde mientras revisaban planos. «Sí. Te voy a poner a cargo de cuadrilla». Era el primer paso hacia algo más grande, pero Andrés no celebró. Ese mismo día había tenido su primera audiencia por régimen de visitas. Laura se presentó impecable, con un abogado costoso. Andrés llegó con traje prestado. El juez escuchó ambas versiones. La defensa de Laura giraba en torno a estabilidad económica. Andrés, según ellos, no tenía patrimonio, ni casa, ni garantías. El juez decidió visitas supervisadas mientras se evaluaba la situación.
supervisadas, como si fuera un riesgo. La primera vez que vio a Tomás en esa sala gris, el niño entró con cautela. «Hola, papá». Andrés sintió que el tiempo se detenía. «Hola, campeón». Pero Tomás ya no lo abrazó con la misma naturalidad. Había distancia. No odio, distancia. «Sebastián dice que ahora vivimos mejor», dijo el niño inocentemente. Andrés tragó saliva. «¿Y tú qué dices?» Tomás dudó. «Extraño cuando hacíamos asados los domingos». Esa frase fue una pequeña grieta en el muro. Mientras tanto, la auditoría dejó de ser temporal. Se transformó en formal. La empresa de Sebastián fue allanada una mañana. Computadoras incautados, documentos confiscados, noticieros locales cubriendo la noticia. Empresario investigado por fraude tributario y lavado de activos. Laura vio el titular en su celular, y el apellido Rojas brillaba en pantalla. El teléfono comenzó a sonar sin parar. Amigas que antes la envidiaban, ahora preguntaban con morbo. El edificio de lujo se sentía como una vitrina incómoda. Esa noche Sebastián no llegó, ni al día siguiente. 2 días después, apareció en televisión entrando a declarar a fiscalía. Laura apagó el televisor con manos temblorosas. El lujo no solo tenía grietas, se estaba desmoronando. Intentó vender algunas joyas que él le había regalado. Descubrió que varias eran invitaciones. Intentó mover dinero. Las cuentas estaban congeladas. Intentó llamar a su abogado. No contestaba. La estabilidad que ella usó como argumento para quitarle poder a Andrés se evaporaba frente a sus ojos. Y por primera vez en años sintió miedo. Miedo real. No por ella, por Tomás. Porque si Sebastián caía, todo caía con él. Y entonces hizo algo que juró que no haría jamás. Marcó el número de Andrés. Él estaba en la obra cuando vio la llamada. Se quedó mirando el nombre en la pantalla varios segundos. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue tranquila. ¿Sí? Laura tardó en hablar. Necesitamos hablar. No era súplica. Aún no. Pero ya no era arrogancia. Sobre Tomás, agregó. Andrés miró el edificio en construcción frente a él, concreto, firme, levantándose piso a piso. Te escucho. La tormenta apenas comenzaba, y esta vez Andrés no estaba debajo de ella. Estaba preparándose para resistirla. La voz de Laura al otro lado del teléfono ya no tenía el hilo de antes. Tenía miedo. Y Andrés lo percibió en el primer segundo. Sebastián está siendo formalizado, dijo ella sin rodeos. La fiscalía habla de fraude millonario. Andrés guardó silencio. No preguntó detalles. No fingió sorpresa. Solo escuchó. Las cuentas están congeladas. El departamento está en proceso de embargo y... La voz se le quebró apenas. Podrían investigar también bienes a mi nombre. Eso fue lo primero que lo hizo fruncir el ceño. ¿A tu nombre? Él puso cosas a mi nombre, empresas, movimientos. Yo no sabía que era ilegal, Andrés. Esa frase le recordó algo que dolía. Laura siempre había querido más. Más estatus, más seguridad, más validación. Sebastián había sido el atajo. ¿Y Tomás? Preguntó Andrés con calma firme. Está asustado. En el colegio los compañeros vieron las noticias. Hoy le dijeron que su padrastro es un ladrón. El silencio pesó más que cualquier palabra. Durante años Andrés había sido el hombre insuficiente, el que no estaba presente, el que solo enviaba dinero. Ahora el hombre que representaba la estabilidad era investigado penalmente. La ironía era cruel, pero Andrés no sentía triunfo, sentía responsabilidad. Voy a buscarlo mañana, dijo finalmente. El juez aún no modifica nada, respondió Laura. Entonces lo pediremos. Ya no puedes hablar de estabilidad económica. Esa frase fue directa, no agresiva, directa. Por primera vez los argumentos de Laura se volvían en su contra.
Los días siguientes fueron un espectáculo público. Canales de televisión apostados fuera del edificio, periodistas preguntando a vecinos, fotografías de Laura entrando apresurada al ascensor, intentando cubrir el rostro. En redes sociales comenzaron los comentarios. Se fue con el empresario y dejó al marido trabajador. El karma no falla. Cada mensaje era una aguja, cada notificación una humillación. El edificio de lujo dejó de ser símbolo de éxito y se convirtió en vitrina de vergüenza. Una tarde, mientras Laura bajaba con Tomás para llevarlo al colegio, una mujer murmuró lo suficientemente fuerte. «Ahí va la esposa del estafador». Tomás escuchó. Andrés lo supo esa noche cuando el niño, durante la visita supervisada, bajó la cabeza y dijo, «Papá, ¿es verdad que Sebastián robó?» Andrés respiró profundo antes de responder. No podía contaminarlo con rabia. «Hay cosas que los adultos hacen mal, hijo, pero tú no tienes la culpa de nada». Tomás lo miró con ojos húmedos. «En el colegio dicen que yo también soy así». Esa frase le atravesó el alma. Ese fue el momento exacto en que Andrés dejó de pelear por orgullo y empezó a pelear por justicia. Su situación laboral también cambió en paralelo. Don Ricardo notaba su compromiso. Lo ascendió formalmente a jefe de operaciones de obra. Andrés comenzó a manejar presupuestos, negociar con proveedores y optimizar tiempos de ejecución. Tenía talento, no solo para construir muros, para construir sistemas. Un día, revisando contratos antiguos, detectó irregularidades en proveedores externos que estaban inflando precios. En vez de callar, presentó un informe completo. Don Ricardo lo miró en silencio tras leerlo. «Podrías haber ganado comisiones por debajo de la mesa», le dijo. «No me interesa eso. ¿Qué te interesa?». Andrés respondió sin titubear. «Construir algo limpio». Ese día ganó más que confianza. Ganó sociedad minoritaria en la empresa. Mientras el imperio de Sebastián colapsaba por corrupción, Andrés crecía por integridad. La audiencia de modificación de custodia fue distinta esta vez. Laura llegó sin maquillaje perfecto, sin abogado estrella, con un defensor público. Sebastián ya estaba con prisión preventiva. Los cargos eran graves: lavado de activos, evasión tributaria, uso de testaferros. El fiscal mencionó bienes puestos a nombre de terceros, entre ellos, Laura. El juez revisó antecedentes, informes psicológicos del menor, estabilidad emocional, situación financiera actual. El abogado de Andrés presentó registros de trabajo estable, contrato societario, ingresos constantes, vivienda en arriendo en buen sector y red familiar de apoyo. Laura ya no podía hablar de falta de estabilidad. Cuando el juez dictaminó custodia compartida con residencia principal provisional en casa del padre, mientras se resolvían las investigaciones, Laura cerró los ojos. No gritó, no discutió, solo asintió, porque en el fondo sabía que la narrativa había cambiado. El día que Tomás llevó su maleta a la nueva casa de Andrés fue silencioso. No había lujos, no había autos deportivos. Había una casa arrendada, ordenada, con olor a pintura fresca y esfuerzo reciente. Andrés había preparado el dormitorio con cuidado. Pared azul suave, escritorio nuevo, una foto antigua de ambos enmarcada sobre el velador. Tomás entró mirando todo con atención. «¿Es para mí?» «Para nosotros», respondió Andrés. Esa noche cenaron pizza sentados en el suelo porque aún no tenían comedor formal, pero rieron. Y hacía años que no reían así. Mientras tanto, Laura enfrentaba interrogatorios. La fiscalía intentaba determinar si ella había participado activamente en las operaciones. Cada declaración era un recordatorio de sus decisiones. No había golpes físicos, pero había algo peor: consecuencias. Sus antiguas amigas dejaron de llamarla. Las invitaciones desaparecieron. La validación social que tanto buscó se evaporó. Una tarde, sentada sola en el departamento ya casi vacío, entendió algo que nunca quiso aceptar. No había cambiado una relación por otra, había cambiado paciencia por ambición. Y perdió ambas.
Pero el karma aún no terminaba su recorrido, porque en medio del proceso judicial apareció algo inesperado. Un antiguo socio de Sebastián declaró que varias propiedades compradas con dinero ilícito serían rematadas para cubrir multas. Entre ellas, el terreno donde Sebastián planeaba construir su proyecto estrella, el mismo proyecto que usó para convencer a Laura de vender la casa original. La ironía era brutal. Ese terreno ahora era un pasivo, y Andrés, desde su nueva posición en la constructora, recibió una oferta para evaluar participación en la subasta. Cuando vio la dirección, reconoció el lugar. Era el mismo proyecto que años atrás Laura le describió con admiración. «Iba a ser enorme», le dijo una vez. «Sebastián piensa en grande». Ahora estaba en liquidación. Don Ricardo le preguntó, «¿Te interesa liderar la evaluación?». Andrés sostuvo los papeles unos segundos más de lo necesario. El pasado estaba sobre la mesa. «Sí», respondió finalmente. Pero no era venganza, era oportunidad. Mientras el hombre que lo reemplazó enfrentaba años de cárcel, Andrés evaluaba adquirir el proyecto desde la legalidad. El ciclo comenzaba a cerrarse, y aún faltaba el golpe final. El terreno estaba frente a él, vacío, silencioso, irónicamente majestuoso. Andrés se bajó de la camioneta de la constructora y caminó por la superficie irregular donde alguna vez Sebastián había prometido levantar un complejo residencial de lujo. Recordaba perfectamente aquella conversación años atrás, cuando Laura le habló con brillo en los ojos. Va a ser el proyecto más grande de la zona. Sebastián piensa en grande. Sí, pensaba en grande, pero construía sobre arena. Andrés se agachó. Tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente entre sus dedos. El viento levantó un poco de polvo, como si la tierra misma estuviera soltando el pasado. Don Ricardo observaba a unos metros. «¿Se puede levantar algo sólido aquí?», preguntó. Andrés miró el terreno con la experiencia de alguien que ha aprendido a distinguir ilusión de estructura. «Sí», respondió, «pero bien hecho». Esa fue la diferencia. Semanas después, la constructora ganó la subasta con una oferta estratégica. No fue impulsiva, no fue emocional, fue calculada, legal, transparente. La noticia salió en un breve artículo económico. Empresa local adquiere proyecto fallido tras caso de fraude empresarial. El apellido de Sebastián volvió a aparecer, esta vez asociado a pérdida definitiva de patrimonio. Andrés no buscó el artículo, pero lo vio, y sintió algo inesperado. No era satisfacción, era cierre. Mientras tanto, el juicio avanzaba. Sebastián fue condenado a varios años de prisión efectiva. La sentencia fue clara: evasión tributaria agravada, lavado de activos y uso de terceros para ocultamiento patrimonial. Laura quedó oficialmente desvinculada penalmente, tras demostrar desconocimiento técnico de las operaciones, pero la Fiscalía dejó constancia de negligencia voluntaria. No era culpable legalmente, pero sí responsable de sus decisiones. Esa carga no la borraba ningún tribunal. Una tarde, Laura llamó a Andrés, no para discutir custodia, no para hablar de dinero. ¿Podemos conversar?, preguntó. La voz ya no tenía orgullo, ni cálculo, solo cansancio. Se encontraron en un café sencillo, lejos de los lugares donde ella solía exhibirse años atrás. Laura llegó sin maquillaje elaborado, sin ropa ostentosa. Parecía más pequeña, más humana. «Perdí todo», dijo sin rodeos. Andrés la miró en silencio. «No hablo de dinero», aclaró ella. «Perdí respeto, perdí amistades, perdí la imagen que creí que necesitaba». Se le humedecieron los ojos. «Te subestimé. Pensé que el éxito era lo que brillaba, no lo que resistía». Andrés no respondió de inmediato. Observó a la mujer que alguna vez fue su pareja de vida. «Yo también cometí errores», dijo finalmente.
Me fui creyendo que enviar dinero era suficiente. No supe escuchar cuando ya estabas desconectándote. Laura negó la cabeza. No, yo elegí irme antes de que todo se rompiera. Me dio miedo esperar, me dio miedo quedarme sola, y corrí hacia el primer hombre que parecía invencible. Suspiró. Y terminé más sola que nunca. El silencio entre ambos ya no era hostil, era honesto. No te llamé para pedir nada, continuó ella. Solo quería decirte que, gracias por no usar todo esto en mi contra con Tomás. Andrés pensó en cada momento en que pudo hablar mal de ella frente a su hijo. Nunca lo hizo. Tomás necesita a sus dos padres, no necesita una guerra. Laura asitió. Por primera vez en años, no estaban enfrentados, estaban aprendiendo. El proyecto en el terreno avanzó durante los siguientes 2 años. Andrés lo lideró con disciplina casi obsesiva. Supervisaba cada etapa, cada contrato, cada proveedor. No permitió irregularidades, no permitió atajos. Cuando colocaron la primera piedra oficial, la prensa local asistió, no por escándalo, por éxito empresarial. Una periodista le preguntó frente a cámaras, ¿qué lo motiva después de una historia personal tan compleja? Andrés sostuvo el micrófono con firmeza. Aprendí que perderlo todo puede ser la oportunidad de reconstruirte mejor, pero solo si decides hacerlo con honestidad. No hubo dramatismo exagerado, solo verdad. Tomás estaba entre el público, más alto, más maduro. Lo miraba con orgullo silencioso. Ese orgullo valía más que cualquier mansión. Una noche, ya instalado en su nueva casa, no ostentosa, pero propia, Andrés se sentó en el patio mientras Tomás estudiaba adentro. Miró el cielo oscuro, muy parecido al aquel día en la plaza cuando creyó que su vida había terminado. Recordó el frío, la humillación, la sensación de haber sido reemplazado, y entendió algo que antes no veía. No fue la traición lo que lo destruyó, fue su propia idea de que su valor dependía de lo que otros decidieran hacer con él. Cuando dejó de perseguir validación externa, empezó a construir de verdad. Laura, con el tiempo, logró estabilidad laboral. Trabajó en una empresa pequeña, lejos del lujo. Aprendió a vivir sin exhibirse. Aprendió a pedir disculpas cuando correspondía. La relación entre ambos se transformó en respeto distante. No hubo reconciliación romántica. Hubo madurez. Sebastián, desde prisión, desapareció de los titulares, como suelen hacer los que creyeron estar por encima de las consecuencias. El karma no llegó con rayos ni explosiones. Llegó con tiempo, con verdad expuesta, con estructuras que se derrumbaron porque nunca fueron firmes. El día de la inauguración del complejo residencial construido sobre aquel terreno, Andrés invitó a su equipo completo, obreros, ingenieros, administrativos. Subió a una pequeña tarima improvisada. Miró los edificios terminados, sólidos, legales, transparentes, y dijo algo que nadie esperaba. Este proyecto nació de un fracaso ajeno, pero creció gracias a decisiones correctas. Nunca construyan sobre mentiras, porque tarde o temprano el suelo se abre. Tomás aplaudió primero, luego todos los demás. Esa noche, cuando quedaron solos, su hijo le preguntó, «Papá, ¿y si no te hubieran deportado, todo esto habría pasado?» Andrés sonrió levemente. «No lo sé, pero sé que lo peor que me pasó fue también lo que me obligó a crecer». Se arrodilló frente a él. «Nunca midas tu valor por lo que otros decidan hacer. Si alguien se va, si alguien te traiciona, si alguien te reemplaza, eso habla de ellos, no de ti». Tomás lo abrazó con fuerza, y ese abrazo fue el verdadero triunfo. No el terreno, no el proyecto, no la empresa, el abrazo. Porque al final, el karma no fue la caída de Sebastián, fue la transformación de Andrés.
Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que lo perdiste todo, si alguien te reemplazó, te humilló o te hizo creer que no eras suficiente, recuerda esto. A veces el derrumbe es la única forma de ver qué tan fuerte puedes construir. Cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Comparte esta historia con alguien que esté pasando por un momento difícil. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias que demuestran que el karma no siempre llega con ruido, pero siempre llega.